Buenas, buenas. Hola queridos amigos, buenas a todos. ¿Cómo están? Vamos a hacer en este momento un live express. Esto es un live express junto a Ariel Dávila para explicarle a todos los que nos han escrito. Seguramente Ariel también le ha escrito mucha gente en las redes de Trabajen Vagos. Tenemos mucha gente preguntando qué es este escándalo del MINTIC, del Ministerio de las Comunicaciones, que involucra a la ministra Karen Abudinem y que involucra un contrato por 2.1 billones de pesos, en el cual hay dos contratistas, y uno de esos contratistas pues es el que está en el ojo del huracán, que es Centros Poblados, a quien ya se le dio un anticipo de 70.000 millones de pesos que al parecer se embolataron. Mi querido Ariel, bienvenido. Y bueno, te doy la palabra para que nos des un contexto de qué es este escándalo que tiene en el ojo del huracán a la ministra. Hola Katy, un placer estar contigo nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Como tú lo dices, entonces vamos a explicar aquí a la gente rápidamente en 4 pasos cuál es el escándalo que tiene a la señora ministra de Telecomunicaciones en el ojo del huracán y que tiene a Colombia a punto de perder 70.000 millones de pesos. La cosa es la siguiente. El gobierno de Iván, entonces son 4 pasos. Primero, el gobierno de Iván Duque tomó la decisión de entregarle el país a Cambio Radical y al Centro Democrático y al Partido Conservador. Y entre toda esa gente y todos esos clanes políticos entregó ministerios. Cambio Radical se quedó con 4 ministerios. Ruiz, de Salud, el de Deporte, Lombana de Comercio y la señora Karen Abudinem, que venía del ICBF, que no sabía nada de niños y la nombraron allá, y ahora la mandan a Mintic, que no sabe nada de telecomunicaciones, pero la mandan allá como cuota particular de la Casa Char. Bien. Segundo paso. En diciembre pasado, en medio de la pandemia, Colombia se dio cuenta que la virtualidad es un cuento bien echado en la mayoría del país y sobre todo en los territorios alejados, o lo que llaman territorios remotos. Entonces, se creó un plan para conectar 15.000 puntos de internet en territorios apartados. Para eso se sacó una licitación en la cual se presentaron consorcios y uno de esos consorcios era muy cuestionado porque no tenían experiencia, ni capacidad técnica, ni capacidad financiera. Aún así, la ministra fue adelante. Y ahí viene lo tercero. Al final, los puntos de conexión se entregan, como tú lo dices, Katy, a 2 contratistas. Comcel Claro, que coge la mitad, y una unión temporal en la cual hace presencia una serie de empresarios barranquilleros, de donde es la señora Karen Abudinem y de donde es la Casa Char. Y ellos se ganan la otra mitad del contrato. Esa unión temporal, es una unión, no es una sola empresa, es una unión de varias empresas. Empieza la investigación porque se retrasó, y se dan cuenta que esta unión temporal presentó al menos 3 pólizas falsas. El contrato entra entonces en un proceso de caducidad, de cierre, y el ministerio había entregado ya 70.000 millones de pesos de anticipo, lo cual es muy alto. Y ahí viene lo cuarto. La señora ministra, que había defendido al contratista, que había defendido la licitación, entonces sale y reconoce que las pólizas sí eran falsas y que va a ser hasta un imposible para que retornen la plata, pero el contratista sacó la plata del país con la excusa de comprar un montón de material para cumplir el acuerdo. Total, a hoy hay 70.000 millones de pesos en riesgo. Los niños y las niñas de zonas apartadas siguen sin educación virtual y a la señora de los Char no les pasa nada. Con un agravante, le meto una píldora adicional, la ñafa de Katy. La procuradora Margarita Cabello, que como usted lo ha denunciado, es cuota de la Casa Char, va a investigar la ministra que es cuota de la Casa Char. Pues, o sea, esto es una cosa, uno no sabe si darle risa o darle una rabia, o sea, es una cosa absurda. Ese es el panorama de la plata.
Sí, ese es el panorama de los 70.000 millones de pesos de la señora Karen Abudinen. Ariel, yo le quiero dar también un contexto a la gente de quién es la señora Karen Abudinem. Ella viene de la Casa Char y fue secretaria de Educación en Barranquilla. Y yo le quiero contar a Ariel que hay una denuncia de un periodista que está exiliado en este momento en España, porque cuando la señora Abudinem era secretaria de Educación, a este periodista lo buscaron para dar un contrato de unas escuelas de formación y resulta que este señor viaja a Barranquilla y la señora Abudinem le cancela la cita con ella y le dice, luego lo van a buscar unos abogados. Efectivamente, lo buscan los abogados luego en la madrugada, le llegan al hotel y le piden una coima y le dicen que tiene que dar el 40% del contrato. Que no se preocupe, que simplemente vaya y haga unas charlas, pero que disfrute, mejor dicho, la plata que le queda y que ellos se tienen que quedar con el 40% del contrato. Este periodista, que me reservo el nombre por lo pronto, pero esta denuncia la vamos a ampliar, salió exiliado de Colombia. Él cree que por eso y por otras cosas, pero es decir, lo que yo estoy viendo por la información que nos está llegando, Ariel, es que la señora Abudinem ya viene con unas prácticas realmente escandalosas desde hace rato. Y aquí lo más escandaloso con el escándalo, digamos, perdón, con el contrato en cuestión, es que hubo absolutamente todas las advertencias. Ariel, yo no sé si usted recuerda, pero el primer escándalo que sale con este proceso licitatorio, que fue a finales de 2020, era que uno de los asesores abogados del despacho de la ministra era al mismo tiempo uno de los asesores de uno de los oferentes. Había 10 oferentes y en ese momento salió el primer escándalo y la ministra salió a lavarse las manos, etc, 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 sacaron al abogado. Luego, como usted lo dijo, la denuncia fue, hey, este consorcio Centros Poblados no tiene absolutamente ninguna experiencia en el sector telecomunicaciones, no tiene capacidad técnica ni siquiera para llegar a las regiones, porque aquí hay que explicar a la gente que estos puntos es para instalar centros digitales en las regiones más apartadas del país, justamente para resolver los problemas de conectividad de los colegios. Hombre, esto es una cosa, esto es un poquito como el PAE. Uno dice, ¿cómo se van a robar la plata de los niños? ¿Cómo se van a robar la plata de la infraestructura escolar de los niños, que es lo que los va a conectar? Entonces, aquí hubo cualquier cantidad de alertas, cualquier cantidad de advertencias, y la ministra, de forma recurrente, y la periodista Paola Herrera, que fue quien hizo la investigación inicial, Sí, que fue la que inició esto, sí, muy buena. Hizo un hilo muy ilustrativo en Twitter mostrando todas las veces que la ministra negó que hubiese algún riesgo. Ella era, no, aquí no se necesita, imagínense lo que decía la ministra, aquí no se necesita el oferente con más experiencia, sino el que nos asegure que va a poner los no sé cuántos miles de puntos. Entonces, aquí hay una negligencia clarísima de la ministra. Y, digamos, para pasar a lo siguiente, Ariel, es que ya, por ejemplo, la Coalición de la Esperanza ya sacó un comunicado pidiendo la renuncia de la ministra. La bancada de oposición en el Congreso ya está evaluando si la va a llamar a una moción de censura, que pues por la composición política del Congreso sabemos que a lo mejor eso no tiene ninguna posibilidad, pero y los entes de control, Ariel, no se han pronunciado y no han dicho la primera palabra. Los entes de control que son tan rápidos judicializando vándalos y haciendo no sé qué cosas sobre este tema, no han dicho la primera palabra. Supuestamente ya están en indagatorias, pero no han dicho la primera palabra. Entonces yo le quiero preguntar a Ariel, ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Usted cree que la ministra va a renunciar o que el Congreso la puede tumbar o que los órganos de control se van a pronunciar o que no va a pasar absolutamente nada y que esa plática se perdió? Katy, el tema, a ver, yo le respondo, yo creo que no va a pasar nada pero es posible, pues si se forma otra bola de nieve es posible que renuncie, pero no creo que vaya a pasar nada por estas también cuatro puntos. Uno, el gobierno de Iván Duque no puede perder el apoyo de los Char. Entonces la única forma que la señora Karen Abudinen renuncie es que los Char le den la orden de que renuncie. Y el que llega va a ser cuota de la Casa Char. Entonces va a ser muy difícil, o sea, la decisión no depende de Duque. Es decir, no va a depender, depende de un acuerdo con la Casa Char. Lo segundo es que si la señora renuncia, se cae la estantería, porque es que ese ministerio tiene varias contrataciones que habría que analizar. Digamos, es abrir un hueco que yo no creo que estén dispuestos a 5 o 6 meses de que arranque la jornada electoral. Yo creo que no. Lo tercero, no hay probabilidades de que eso pase en el Congreso de la República, no hay cómo.
porque pues el presidente Duque se encargó de darle mermelada a todo el mundo, sobre todo a Cambio Radical. Yo creo que Alex Char y Vargas Lleras les va a dar un coma diabético de tanta burocracia y mermelada que les han dado. Entonces no es muy posible. Y lo cuarto, perdón, es que la otra forma de que saliera es que la investigaran los órganos de control. Pero pues ya sabemos que la procuradora, que es como la llamada a investigar, es también de la Casa Char, entonces ahí no va a pasar nada. Seguramente mañana sacan un comunicado diciendo que inició la indagatoria, en 2 meses sacan otra cosa y eso va a quedar ahí. Pero en todo caso es posible que de pronto se forme una bola de nieve y se la lleve, pero realmente es bastante improbable de que se dé algún cambio. Y Iván Duque, pues no creo que entregue la cabeza de la ministra. Hay que decir que Karen Abudinen es una persona, como usted con esta denuncia que nombró Katy, es una mandadera, perdón a decir ese concepto. Ella es una razonera de la Casa Char. Cuando estuvo en el ICBF, lo único que hizo fue tomarse una foto con el hijo de la lideresa María del Pilar Hurtado, que la asesinaron allá en Córdoba, y eso fue todo lo que hizo. De resto no hizo nada más. Y no sabía nada. Ella siempre va transitando de cargo en cargo sin saber mucho y la ponen ahí para ser mandados. Entonces esa es básicamente la señora Karen Abudinen. Recordemos que ella recién posesionada en el ministerio dijo que 5G significaba 5 veces más rápido. Yo no soy ingeniera electrónica, pero los ingenieros me dijeron que esta señora definitivamente no sabe dónde está parada. Ariel, esta señora supuestamente es la próxima ficha del clan Char para la alcaldía de Barranquilla. Uno esperaría que por lo menos esto impacte esa aspiración, pero haciéndole una pregunta en referencia a lo que usted hablaba en el último live que tuvimos, y es como estos mecanismos sofisticados de corrupción, es decir, las grandes licitaciones. Yo quiero que le explique un poco eso al país, porque digamos, nosotros hablamos todo el tiempo de corrupción y lo que uno ve es que las autoridades, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la mayoría del tiempo, no siempre, pero la mayoría cogen es la corrupción chiquita. El contratico en el que se robaron 100 milloncitos, el contratista que se bajó, no sé. O sea, son unas cosas realmente, no les quiero restar gravedad, cualquier peso público es sagrado, pero son cosas que frente a la gran corrupción parecieran insignificantes. Y en cambio, con estos contratos que son la gran corrupción, que muchos le hemos ya dicho en redes, esto es el vandalismo de cuello blanco, esto es el vandalismo de cuello blanco, con esta gente nunca pasa nada. Y son mecanismos absolutamente sofisticados, como usted lo explicaba la otra vez. Aquí son consorcios de empresas que se cambian de nombre todo el tiempo, que cambian la representación legal. Hay empresarios del PAE, luego los empresarios del PAE se vuelven empresarios de telecomunicaciones, luego esos mismos empresarios se vuelven empresarios de corrupción y van así participando en todas las licitaciones del Estado, se cambian el nombre, arman los consorcios y aun cuando no tienen cómo demostrar la capacidad técnica, la experiencia y la idoneidad, se quedan con los contratos a pesar de las advertencias y luego no pasa nada. Ariel, entonces Colombia está atrapada en estos mecanismos sofisticados de corrupción. ¿Qué hacer? Mira, el tema para la gente, eso es como una cosa como el PAE. Son empresas que se unen en un consorcio. A veces una empresa participa en un consorcio, después en otro, pero generalmente son las mismas empresas. Hay una licitación, es decir, es supuestamente un concurso público. Pero el tema, como también lo dijiste tú, es que había un abogado que trabajaba en el despacho y que a su vez trabajaba con uno de los que iba a presentar una propuesta. Entonces eso es lo que llaman pliego sastre. Si yo soy amigo de alguien, entonces yo le hago la propuesta a mi amigo para que se la gane mi amigo. Cualquier cosita le meto y ahí la hace. Porque no hay pliegos tipo. Lo ideal sería que la contratación se hiciera siempre con pliegos tipo donde todo el mundo fuera a participar. Entonces lo que tenemos acá es que la mitad del contrato se la dan a una empresa que sí tiene experiencia, como Claro Concel, que también está atrasada en varios puntos, pero tiene experiencia. Y la otra mitad se la dan a este consorcio que le hacen prácticamente un pliego tipo, un pliego sastre, una vaina a la medida. Ellos no tenían ni capacidad técnica, ni financiera, ni tenían la experiencia, ninguna de las tres cosas la cumplía, aún así se lo entrega.
La ministra dice, no se preocupe, la plata no se pierde porque hay unas pólizas y este consorcio entregó pólizas falsas, es decir, que la plata no tiene cómo reponerla. Cuando la ministra sale y reconoce que sí hay pólizas falsas, dice, pero nosotros no sabíamos, la empresa, el consorcio dice, nosotros tampoco, nos engañaron de buena fe y nadie tiene la culpa. Y Pero entonces le digo después una de, cosa peor, el interventor, que esto es una figura para que la gente entienda, estos grandes contratos que adjudica el Estado tienen una figura que se llama el interventor, que es como un tercero que vigila que esto se haga bien. Pues ¿cómo es posible que el interventor, que era CES Colombia, tampoco se pilló que las falsificaciones de las garantías del Banco Itaú, Ariel, es que no eran cualquier papel falso, falsificaron unas garantías de un banco que es Itaú. El interventor tampoco se dio cuenta. y el tema es que cuando se dan cuenta y van por la plata le habían sacado el país. Sacaron Supuestamente, o sea, no, la 58 plata se mil fue. millones a Estados Unidos y otros 12 mil millones a una empresa barranquillera que acá le tengo el nombre. Se llama Inelsa, esta empresa. Y reveló hoy Paola de la W Paola que Herrera. esta empresa Inelsa también tiene un montón de problemas porque no le paga la seguridad social ni los salarios a sus empleados. O sea, parece que esta empresa también tenaz. Entonces, Ariel, mejor dicho, esto es como de no creer. O sea, algo que tuvo tantas advertencias desde el comienzo. Y esta señora, bueno, y también hay que decir una cosa, así como medios como la W Radio han hecho la investigación y han denunciado, hay otros en absoluto silencio, pero hay otros que peor le dan vitrina, y yo lo tengo que decir, aún a pesar de los colegas que allí trabajan, y es el diario La República. El diario La República va y le da una portada a Karen Abudinem, más o menos diciendo, yo no tengo nada que temer, y una portada la más divina y puesta en todo lado. O sea, hace falta también una sanción social de todos los medios de comunicación, y de nuevo, aquí la gran pregunta, Ariel, es si va a pasar algo con la ministra. No, no va a pasar nada, Katy. Yo creo que aquí se van a perder los 70.000 millones de pesos. No va a renunciar la ministra. Y al final, en un 20 días, va a haber un atentado, una crisis política y nos vamos a olvidar de eso. Cualquier pendejada va a pasar y no va a pasar nada. Y seguramente los barranquilleros, perdóneme, Katy, van a volver a votar por los Char cuando les compren un jugador de fútbol en el al Junior y vuelvan a revivir a Julio Avelino Comesaña, que ya tiene unos 200 años, y le vuelvan a dar algo para que vuelva a dirigir el Junior y ya, y no va a pasar nada. Y seguramente la señora Karen Abudinem va a ser la próxima alcaldesa de Barranquilla en el 2023. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Pues yo espero que no, Ariel, y como yo sé que tanto tú como yo tenemos unas reuniones ahora, simplemente te quisiera dar espacio para una conclusión, pero voy a adelantar la mía, y es que ojalá los barranquilleros dejemos la creencia de que hagan, que roben, pero que hagan. Que se vean las obras así se cojan sus coimas. Eso no puede ser, eso no puede ser. Yo pienso que yo estando mi familia en Barranquilla, y yo lo repito porque lo he dicho en otras transmisiones en vivo, a mí, particularmente el grupo Char en algún momento me ofreció hacer una consultoría en Barranquilla, yo dije que no, porque tengo conflicto de interés con Arturo Char, que es congresista, y yo pues lidero una veeduría del Congreso, y digamos, yo como barranquillera sé que la gente allá puede que vea algunos avances de la ciudad, pero ojo, ojo, ver edificios, ver centros comerciales y ver carreteras no lo es todo. Aquí hay que resaltar que el DANE, una entidad de este gobierno, acaba de publicar un informe la semana pasada en donde revela que en Barranquilla el 70% de las familias ya no comen 3 comidas. Creo que está en el segundo o en el tercer lugar en el país con ese indicador. Entonces aquí también yo invito a los barranquilleros y a los que viven en Barranquilla, que no sean de Barranquilla, a que también miren estas cosas. El tema de ver carreteras y de ver edificios no quiere decir que no hay pobreza, no quiere decir que se está mejorando en términos de equidad y de justicia social. Y si a eso le sumamos gran corrupción, pues yo sí quiero invitar a los barranquilleros a que hagan una reflexión y dejemos de justificar ese tipo de creencias. Entonces te doy espacio, Ari, para que des tus conclusiones. No, solo la conclusión mía, Katy, es que todo esto es crónica de una muerte anunciada. Y todo esto pasa
por tres razones. Primero, porque la gente vota muy mal. Los únicos responsables de esto es la ciudadanía que vota por esos zampones. No más. Los únicos responsables de que Duque haya llevado este país a la crisis tan profunda que tiene es la gente que votó por él. Nadie más. Dos, acuérdense de esto y hagan memoria cuando vayan a votar el próximo 13 de marzo al Congreso, cuando vayan a votar en mayo 28 a la primera vuelta y cuando voten en la segunda. Hagan memoria para que no les vuelva a pasar lo mismo, porque usted qué puede esperar de un político que se roba la comida de los niños o los puntos de conexión de internet, pues roba a la mamá, pues cualquier cosa puede hacer un político de esos. Y lo tercero puede ser que no haya, es lo más seguro, que no haya justicia, pero nosotros les haremos justicia en las urnas no votando por ellos. Pero los únicos culpables de esto es la ciudadanía que vota por ellos. No es, o sea, los char obvio y Canela Unidento, pero la gente es la que vota por ellos. Bueno, pues que sea esto un motivo más para que la gente comience a reflexionar sobre todo, también pensando en el Congreso. Ojo, este grupo político tiene una bancada enorme en el Congreso de la Inmensa, República, inmensa. que tuvo presidente del Congreso de la legislatura pasada, que es el señor Arturo Char, pero tiene a muchos otros congresistas también súper cuestionados hasta por presuntos feminicidios, como es el representante de la Cámara, Lord Dewey. O sea, yo sí, de nuevo, como mujer caribe, como costeña, invito a la gente de mi región a que, por favor, de verdad piensen bien el voto, no solamente castigar esto a la presidencia, si es que este grupo tiene un candidato que seguramente lo va a tener, sino también castigar a la bancada del Congreso de este grupo político. Aquí no podemos seguir permitiendo eso de que roben, pero que hagan algo. No, son 70.000 millones que le quiero decir. 70.000 millones de pesos, ¿sabe para qué alcanzan, Ariel? Para incluir a 400.000 familias más en el programa de ingreso solidario, que era el programa de subsidios durante la pandemia para que la gente pudiera comer. Con esa plata se podrían incluir 400.000 familias más. Entonces aquí no estamos hablando de cualquier 3 pesos, estamos hablando de una plata muy importante que, vale recordar, sale de los impuestos de Ariel, de los míos y de todos los que nos están viendo. Entonces, terrible, esto es realmente lamentable, este escándalo, uno no quiere ver esto en su país, pero lastimosamente esto aquí pareciera que fuera pan de cada día y ojalá haya una sanción política y social a la ministra y a su grupo político, Ariel. Chao, Katy. Gracias por la invitación. Gracias a los que se conectaron. Esto va a quedar subido, no se preocupen, para que lo puedan ver y sobre todo roten este video entre sus amigos y familiares para que comencemos a hacer la pedagogía que se necesita, a ver si le damos un cambiazo a esto en las urnas. Gracias, Ariel. Chao Chao. a todos.